Hola, ¿qué tal? Bendición y mucha salud para ti. Yo tengo una noticia muy importante. Para mí reviste mucha importancia porque toca de cerca a mi República Dominicana, mi país. Y fueron las declaraciones del presidente colombiano Iván Duque en Estados Unidos, en su viaje de promoción de inversiones para su patria. Yo voy a leer la noticia y voy a hacer un pequeño comentario al respecto. El presidente colombiano Iván Duque hizo un llamado este martes para lograr una respuesta hemisférica a la crisis migratoria encabezada por haitianos que viajan masivamente a Estados Unidos. Duque dijo que el incremento en la llegada de haitianos durante los últimos meses a Colombia y Panamá en su camino a Estados Unidos ya no solo es un problema de esos dos países. Haití sufre los efectos de un terremoto, la pandemia de la COVID-19 y los altos niveles de desempleo, entre muchos otros problemas, afirmó. La manera en que se va a atender esta situación tiene que invitar a todos los países de la región y casi del hemisferio a actuar de manera responsable, añadió el presidente a periodistas en Nueva York. En los últimos meses ha aumentado en Colombia el flujo de migrantes, en su mayoría haitianos provenientes de Chile y Brasil, a donde llegaron tras el devastador terremoto registrado en su país en 2010. En su camino al norte arriesgan la vida en la peligrosa selva de Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Más de 67.100 personas han cruzado de manera irregular la frontera entre enero y agosto de este año, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Duque, que finalizó el lunes por la noche un viaje a Estados Unidos para captar inversión, dijo que debe haber claridad en las ofertas de estatus migratorio temporal que Estados Unidos ha concedido a haitianos que ya viven en territorio estadounidense. Indicó que los haitianos que migran hacia el norte creen que estas concesiones de Estados Unidos son una especie de cheque en blanco para todos los que llegan a ese país, cuando en realidad no es así. Hay personas que han tratado de vender esa idea tratando de capturar rentas promoviendo la migración ilegal hacia la frontera sur de Estados Unidos, expresó. Cuando él habla de renta, él está hablando de las ONGs que se la buscan como unos toros. Por ello, llamó a realizar rápidamente una reunión entre países para coordinar esfuerzos con el objetivo de resolver la crisis migratoria de haitianos. Esas fueron las declaraciones del presidente Iván Duque, presidente de Colombia. Esas declaraciones las han hecho todos los presidentes dominicanos. A ninguno de los presidentes dominicanos se le ha hecho caso. La República Dominicana está colapsada en el sistema de salud ahora mismo, porque de 100 parturientas, 40 son dominicanas y las otras son, usted sabe de qué país. Usted sabe qué país es. Para que no me acusen o quieren acusar a uno de xenofobia, de toda esa pendejada que siempre le hablan. Esa misma renta que dice el presidente Duque, que usan el chantaje para buscársela, usando a esas personas que tienen muchas necesidades. Por esas declaraciones del presidente Duque fueron maravillosas, excelentes, porque está llamando a la conciencia de todos los países del hemisferio. Una vez hubo una reunión del CELAC en Cuba y el presidente dominicano dijo, declaraciones textuales de Danilo Medina, que era el presidente en ese entonces, en La Habana, Cuba, que él se sentía un paria y no es una alarma. Y eso fue así. Fue así que se sintió un paria porque la mayoría de sus presidentes latinoamericanos que estaban en esa reunión acusaron a la República Dominicana de todo lo que le dio la gana. Ahora la situación de la migración haitiana se ha desbordado, que ha tocado varios países de Latinoamérica. ¿Qué sucede? Que sí es importante ahora las declaraciones de los presidentes dominicanos que hablaron hasta la saciedad de esa situación de que Haití necesitaba ayuda de todas las naciones. El presidente Duque dice el hemisferio, son todas las naciones que deben de ayudar a Haití. Como dijo el presidente Luis Abinader en la pasada reunión de la ONU, que República Dominicana no es solución para Haití. Haití tiene solución en Haití, los haitianos tienen solución en su país, Haití.
¿Y quiénes están llamados a eso? Todos los países, como dijo el presidente Duque, porque la situación ya está desbordada totalmente. Entonces yo dije al principio que me llenaba de satisfacción eso, porque toca a mi país. Los presidentes dominicanos hasta la saciedad han hablado de el mismo tema. Tal vez la declaración del presidente Duque le llame la atención a la mayoría de los países latinoamericanos y las potencias, llámese Francia, Estados Unidos, Canadá, y la ONU, para que por lo menos le presten la atención a Haití, que la necesita, pero necesita, uno de los países que más necesita también esa ayuda es Dominicana, porque República Dominicana es el país pivote de los haitianos. Si el presidente Duque está al grito, Panamá, Brasil, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, esos países donde los migrantes haitianos pasan. ¿Qué será la República Dominicana? La República Dominicana está cargando pesado la salud de los haitianos. Está cargando pesado. No quiero que me cataloguen de racismo, porque yo soy negro también. Yo tengo piel negra. Soy descendiente también afroamericano, como se dice. O sea, la situación de Haití es calamitosa. Está desbordada la migración haitiana. Y República Dominicana está pagando esa consecuencia. Y si el presidente Duque está llorando, nosotros estamos con ataque. Porque la República Dominicana nada más es cruzar la frontera, a un paso. Ellos tienen que llegar en avión a Colombia, República Dominicana nada más es cruzar la frontera. Y yo creo que le deben de poner atención las declaraciones del presidente Duque, como la del presidente Luis Abinader, que lo dijo en su momento, y todos los presidentes que han gobernado la República Dominicana han dicho lo mismo. No se le ha puesto atención. Hace unos 3 días, el director de migración de República Dominicana dijo que si esa migración descontrolada de haitianos a República Dominicana sigue y no se le pone control, en 10 a 15 a 20 años República Dominicana va a dejar de existir. No, eso no es una palabra alarmista, eso lo dijo el director de migración de República Dominicana. La declaración del presidente Duque, que le pongan atención, porque lo que está diciendo el presidente Duque es la verdadera, es una realidad. Así que pásenla bien el resto de semana, tranquilo, y si a ti te gusta el contenido de este canal, suscríbete a mi canal y dale like, también toca la campanita. Si nos veremos en otros videos.